Bueno, pues vamos a seguir con las fórmulas y estábamos con la derivada de los radicales, ¿vale? Ya hemos visto que una cosa es la derivada de la fórmula elemental y luego la derivada aplicando la regla de la cadena sobre el radical de una función. Bueno, pues en general, si tenemos una raíz cuadrada, si f de x es la raíz de x, entonces su derivada va a ser 1 partido por 2 veces la raíz de x, ¿vale? Si lo que tengo ahora es que f de x es la raíz de g de x, entonces su derivada va a ser 1 partido por 2 veces la raíz de g de x por la derivada de g de x, ¿vale? Como veis, la fórmula es muy similar, donde antes ponía x, ahora lo que ponemos es g de x y multiplicamos por la derivada de esa función. Esto es lo que nos dice la regla de la cadena, ¿vale? Y que es lo que nos permite. Muy bien. Voy a poner la fórmula solo de las raíces cuadradas. ¿Por qué? Pues vamos a verlo ahora en un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando tenemos una raíz de cualquier otro índice? Bueno, por ejemplo, si yo tuviera la raíz de 2x, pues su derivada, según hemos visto la fórmula, sería 1 partido, vamos a ponerlo mejor en negro, 1 partido por 2 veces la raíz 2x, pero por la derivada del radicando. Muy bien, pues ¿cuál es la derivada del radicando? ¿Cuál es la derivada de 2x? Pues 2. Así que la tendríamos que multiplicar luego por 2. Simplificando esta expresión, vemos que el 2 se me va con el 2, lo podemos simplificar y así que me queda que esta derivada sería 1 partido por la raíz de 2x, ¿vale? Vamos a ver lo que veíamos antes de qué podemos hacer. Vamos a hacer un poquito de espacio. Si tengo una raíz de otro índice, sí que existe una fórmula para ella, pero yo creo que no merece la pena aprendérsela, porque en realidad esta función yo la puedo expresar en forma de potencia, ¿vale? Esto sería lo mismo que x elevado a 3/4. Así que ahora para derivarla podemos utilizar la fórmula de la potencia, es decir, el exponente bajaba multiplicando y x quedaba elevado a la misma potencia menos 1. Así que esto sería 3/4 por x elevado a 3/4 menos 1. Muy bien. Así que esto es lo mismo que 3/4. Perdonad que no he puesto, vamos a escribirlo bien, que si no luego f' de x sería igual a 3/4 por x elevado a 3/4 menos 1. Que esto será 3/4 por x elevado a menos 1/4. Y esto lo vuelvo a pasar a formato de raíz. Y esto me va a quedar 3 partido por la raíz cuarta de x. Existe una fórmula para hacerlo, pero realmente yo creo que no merece la pena que os la aprendáis, ¿vale? Simplemente podemos pasar a potencia y aplicarla. La fórmula va a ser bastante más sencillo, ¿vale? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más de raíz cuadrada. La raíz cuadrada es que aparece tanto y como es bastante sencilla esta expresión, raíz de x 1 partido por 2 raíz de x, que merece la pena sabérsela de memoria para no tener que estar pasando la potencia permanentemente. Vamos a ver esta expresión, la raíz de x al cuadrado menos 2x. La derivada sería, como hemos visto, 1 partido por 2 veces la raíz x cuadrado menos 2x por la derivada del radicando, es decir, por paréntesis, cuidado ahí, 2x menos 2, paréntesis porque multiplica todo, ¿vale? ¿Podemos simplificar esta expresión? Pues sí, porque aquí puedo sacar factor común 2, así que esto sería 2 por x menos 1 partido por 2 veces la raíz de x cuadrado menos 2x. Simplificamos el 2 y así me quedaría la derivada, ¿vale? X menos 1 partido por la raíz de x cuadrado menos 2x. En definitiva,
que la fórmula de la raíz cuadrada de una función sería esta de aquí, la tenéis también en la tabla, y que si tenemos otro índice yo recomiendo pasar a potencia y derivarlo como una potencia. Bueno, pues vamos a seguir con las derivadas de los logaritmos, ¿vale? Y vamos a distinguir si los logaritmos son en base número e, por lo tanto logaritmos neperianos, o si son logaritmos en cualquier otra base. Vamos a empezar con los neperianos, que son los más frecuentes. La derivada del neperiano de x pues es muy sencillita, porque es simplemente 1 partido por x. Aplicando la regla de la cadena, la derivada de 1 partido, del logaritmo neperiano de g de x, pues va a ser la misma fórmula, solo que aplicada a g de x, es decir, 1 partido por g de x por la derivada de g de x. Esto en el caso de que sea logaritmo neperiano. Si tuviéramos un logaritmo en base a, en genérico, f de x fuera el logaritmo en base a de x, entonces la derivada sería 1 partido por x, pero multiplicado por el logaritmo neperiano de a. Y lo mismo pasaría con la función compuesta. Si tuviera logaritmo en base a de una función g de x, entonces la derivada va a ser 1 partido por g de x por el logaritmo neperiano de a y, como siempre, multiplicado por la derivada de la función. Vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, aquí, f de x igual al neperiano de x más 1. Bueno, pues entonces la derivada va a ser 1 partido por x más 1 por la derivada de x más 1, pero como sería 1, pues simplemente se quedaría x más 1, ¿vale? Vamos a ver ahora logaritmo en base 2 de 2x menos 1. Ahora la derivada sería 1 partido de la función, es decir, 2x menos 1, por, esto lo tengo por entre paréntesis, el logaritmo neperiano de la base, 2, por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la función? 2. Así que me quedaría, multiplicado por 2. O sea, quedaría 2 partido por el neperiano de 2 por 2x menos 1, ¿vale? Vamos a otro ejemplo más, por ejemplo, logaritmo neperiano de la raíz de x, ¿vale? Bueno, pues primero derivamos por la regla de la cadena el neperiano y después le derivamos la raíz. Así que sería 1 partido por la raíz de x por la derivada de la raíz. ¿Y cuál es la derivada de la raíz? Pues 1 partido por 2 veces la raíz de x. Así que ahora, si lo simplifico, me quedaría 1 partido por 2x. Como hemos visto, aplicando siempre la regla de la cadena. Bueno, pues vamos a ver las derivadas de las exponenciales, ¿vale? Y igual que hay dos tipos de funciones logarítmicas según tengan base número e o no tengan base número e, lo mismo va a ocurrir con las funciones exponenciales. Si yo tengo simplemente que f de x es elevado a x, su derivada, que es la más sencilla de todas, es de nuevo e elevado a x. Es la única función que coincide con su derivada, ¿vale? Si tuviera la función compuesta e elevado a g de x, entonces su derivada va a ser e elevado a g de x, pero como siempre multiplicamos por la derivada de la función. ¿Qué ocurre si tenemos base cualquier otro número que no sea número e? Pues la derivada de a elevado a x, entonces va a ser también a elevado a x, pero ahora vamos a multiplicar por el logaritmo neperiano de la base. Y lo mismo si tengo la función compuesta. Si tengo f de x igual a elevado a g de x, entonces la derivada va a ser a elevado a g de x por el logaritmo neperiano de a y, como siempre, por la derivada de la función. Vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Aquí, f de x es igual a elevado a x cuadrado menos 2x. Tengo e elevado a una función. Así que la derivada va a ser e elevado a la función, como hemos visto en la fórmula, e elevado a la función, por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de este exponente? Pues sería 2x menos 2. Así que lo multiplicamos por 2x menos 2. Vamos a ver este caso. 2 elevado a la raíz de x. ¿Cuál sería la derivada?
pues sería 2 elevado a la raíz de x por el logaritmo neperiano de 2 por la derivada de la raíz de x. Y recordamos que la derivada de la raíz era 1 partido por 2 veces la raíz de x. Así que lo pongo todo en una fracción. Me quedaría 2 elevado a la raíz de x por el neperiano de 2 partido por 2 veces raíz de x. Y aunque podríamos operar esos doses, pues de momento pues lo voy a dejar aquí. Bueno, vamos a ver ahora las funciones trigonométricas directas primero, ¿vale? La función seno, la función coseno y la función tangente, ¿vale? Muy bien. Si f de x es igual al seno de x, entonces su derivada va a ser el coseno de x. Si f de x es el seno de g de x, pues como siempre, la derivada va a ser el coseno de g de x por la derivada de g de x. Muy parecida va a ser la del coseno. Si f de x es el coseno de x, entonces su derivada va a ser ahora el menos seno de x, ¿vale? La derivada del seno es el coseno, pero la derivada del coseno es el menos seno. Y lo mismo aplicado sobre una función compuesta. Perdón, si f de x es el coseno de g de x, entonces su derivada va a ser menos el seno de g de x por g' de x, ¿vale? Como siempre, multiplicamos por la derivada de la función. Y por último, la derivada de la tangente, ¿vale? Si f de x es igual a la tangente de x, entonces su derivada es igual, ojo que aquí ahora hay expresiones trigonométricas equivalentes, sería igual a 1 más la tangente cuadrado de x, que es lo mismo que la secante cuadrado de x, y que es lo mismo que 1 partido por el coseno cuadrado de x. Como cualquiera de estas tres expresiones son equivalentes, como vimos en trigonometría, pues vosotros podéis expresar la derivada de cualquiera de las tres maneras que sería correcto. En algunos momentos nos va a interesar más una que otra, pero eso ya lo veremos. Exactamente igual si lo aplicamos sobre una función. Si f de x es la tangente de g de x, no voy a poner todas, ¿vale? Entonces f' de x sería igual a 1 más la tangente cuadrado de g de x por, siempre, ojo aquí ponemos paréntesis, g' de x, ¿vale? Por la derivada de esa función. Vamos a quitar este puntito de aquí para que no haya ningún tipo de confusión, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver unos ejemplitos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo f de x es el seno de x cuadrado menos 2x más 1. Pues entonces su derivada, la derivada del seno es el coseno. Pues el coseno de x cuadrado menos 2x más 1 por la derivada de lo de dentro, es decir, por paréntesis siempre 2x menos 2, que sería la derivada de ese polinomio. Vamos a ver aquí otro caso. La derivada del coseno es el menos seno, por lo tanto sería menos el seno de elevado a x más x por la derivada de lo de dentro, es decir, de elevado a x más x. La derivada de elevado a x ya hemos visto que es elevado a x. Y la derivada de x hemos visto que es 1. Así que así quedaría la fórmula de la derivada. Y por último, la tangente de 1 partido por x. Pues entonces la derivada de la tangente, que hemos visto que es igual a 1 más tangente cuadrado o la secante cuadrado. O sea que sería 1 más la tangente cuadrado de 1 partido por x, todo ello multiplicado por la derivada de 1 partido por x, que si nos acordamos es lo mismo que menos 1 partido por x al cuadrado. Así que esto me quedaría, ya simplificado, x al cuadrado menos 1 menos la tangente de 1 partido por x. Y aquí tenemos las fórmulas trigonométricas directas e inversas. Como veis, aquí abajo en la tabla, aquí son las últimas que ven, ¿vale? Como veis, la de la tangente, 1 más tangente cuadrado, que es igual a secante cuadrado, ¿vale? Y ahora vamos a ver las inversas, que es el arco seno, el arco coseno y el arco tangente.
y ya serían las últimas fórmulas. Bueno, pues si f de x es el arcoseno de x, entonces su derivada va a ser igual a 1 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Lo mismo si aplicamos, ¿vale?, el arcoseno sobre una función. Lo único que, como veis, siempre 1 partido por la raíz de 1 menos g de x al cuadrado, como siempre, multiplicado por la derivada de la función. La del arcoseno va a ser igual, pero cambiada de signo, ¿vale? El arcocoseno de x, entonces la derivada va a ser a menos 1 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Si lo aplicamos sobre una función, el arcocoseno de g de x, entonces su derivada va a ser menos 1 partido por la raíz de 1 menos x al cuadrado por g' de x. Y por último, la del arco tangente, que va a ser la que más vamos a utilizar en segundo de bachillerato, así que fijaros muy bien en esta fórmula, ¿vale? Si f de x es igual al arco tangente de x, entonces su derivada va a ser 1 partido por 1 más x al cuadrado. Y si fuera el arco tangente de una función, pues como siempre, su derivada va a ser 1 partido por 1 más g de x al cuadrado por g' de x. Bueno, pues vamos a aplicarlo a 3 ejemplitos, ¿vale? Aquí tendríamos f' de x va a ser igual a 1 partido por la raíz de 1 menos x más 1 al cuadrado. Sería por la derivada de x más 1, pero la derivada de x más 1, como sería solo el coeficiente de la x, que es 1, pues ahí se quedaría. No habría más que poner, si acaso desarrollar ese cuadrado y simplificar la expresión, que me quedaría la raíz de 1 menos x al cuadrado menos 2x menos 1, ¿vale? Y me quedaría un poco más arregladito, como la raíz de menos x al cuadrado menos 2x. Vamos a ver aquí el arcocoseno de raíz de x. Pues ahora la derivada va a ser menos 1 partido por la raíz de 1 menos la raíz de x al cuadrado por la derivada de la raíz de x, que es 1 partido por 2 raíz de x. Que esto ya un poco arregladito, me va a quedar como 2 raíz de x por la raíz de 1 menos x al cuadrado, que lo podríamos meter todo dentro de la raíz y me quedaría menos 1 partido por 2 veces la raíz de x menos x al cubo. Y por último la de arco tangente, ¿vale? En este caso la derivada sería 1 partido por 1 más la función al cuadrado, es decir, x al cuadrado por la derivada de la función, que sería 2x. Que esto me quedaría aquí 2x partido por 1 más x a la cuarta. Estas serían las fórmulas trigonométricas inversas. Y ya en el siguiente vídeo os voy a explicar la derivación logarítmica y ejemplos de muchas derivadas en las que vamos a aplicar mezcla de 2, 3, 4 y hasta 5 fórmulas de derivadas, ¿vale? Vamos a hacer ya ejemplos de